Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 6. Su nombre es Beretragna. Parte 1. No estaba muy lejos de la zona de la Nuraga Sabastia. Aunque había vías públicas, básicamente era un desierto deshabitado. Ya eran más de la medianoche, y después de encontrarse con el dios Melat y el joven dios, Godou y Erika no regresaron a la ciudad. Prometeo es un dios que aparece en los mitos griegos, el último de los titanes. Su nombre significa, el que se adelanta, en otras palabras, es un sabio con premeditación. Godou escuchó atentamente a Erika relatando los mitos. Habían hecho una fogata para calentarse. Quizás los alrededores estaban muy tranquilos, así que el único sonido era el crujido de la madera quemándose. Se llama Prometeo, ¿verdad? El dios que compartió el fuego con los humanos. Sí, Zeus, el rey de los dioses no quiso darle demasiada sabiduría a los humanos, pero Prometeo sintió compasión por su necedad, y robó el fuego de los cielos. Este dios dotó de fuego a los seres humanos. Al obtener el fuego, la civilización humana avanzó rápidamente. Como castigo, Prometeo fue encadenado en el alto pico en el Cáucaso, y su hígado era devorado por un águila. Como un dios inmortal, su cuerpo se restaura cada puesta de sol, y entonces el águila llegaba al día siguiente a comer su hígado nuevo. En otras palabras, tiene que sufrir el tormento eterno. ¡Qué enferma tortura! Al final, Prometeo se salvó de sufrir por Hércules, y luego se convirtió en el asesor de confianza de Zeus, por lo que al parecer no quería más dificultades. Al parecer, Godou había oído este mito antes. Por cierto, Hércules es también un dios estrechamente vinculado a Melat. ¿Por qué? ¿Acaso Hércules no es un dios griego, o mejor dicho, héroe? No lo mencionó Lucretia antes, en esta isla no muy lejos de Grecia, Melat era representado como un gigante blandiendo mazos. El héroe griego que completó las 12 tareas, estaba íntimamente ligado al rey divino de los fenicios. Para iluminar al confuso Godou, Erika continuó explicando con fluidez. Los griegos que conocían el mito de Melat combinaron a su héroe con el dios guardián de Tiro. No, mejor dicho, fue debido al mito de Melat y Baal que la leyenda del héroe Hércules nació. Por cierto, las armas de Baal son los mazos mágicos llamados Yagrus el persecutor y Ayamur el expulsador. Vistiendo la piel de un león y blandiendo un mazo iba el gran y duro héroe Hércules. Blandiendo mazos mágicos con un vigoroso espíritu de batalla estaba el dios heroico Melat. Los antiguos pueblos del Mediterráneo llamaban a los promontorios que flanquean al estrecho de Gibraltar como columnas de Hércules. Además de los fenicios, parece que nadie más podría haber llegado allí. Eso es tan increíble, pensar que los mitos de todas partes se relacionan. Ante la exclamación de Godou, Erika dijo: bueno, sin importar que, estas son solo historias nacidas de la humanidad fabricadas, todas nacen a partir de las historias más primitivas, y luego roban o son robadas, tomando forma a partir de todo tipo de influencias, cristalizándose finalmente como mitos. Ya veo, entonces, volviendo al tema de Prometeo, la ventaja de esta tableta de piedra es la capacidad para robar el poder de un dios. Él es el dios que engañó a los dioses, en otras palabras, un maestro del engaño. También hay un mito como ese. Viendo a Godou sacar el grimorio secreto de Prometeo, Erika respondió en voz baja. Dividiendo a un buey sacrificado entre los dioses y los humanos, Prometeo preparó 2 platos. Ocultando la carne y las entrañas del estómago en un plato, y decorando con maestría los huesos con brillante grasa para que sean atractivos en el otro. Entonces Zeus eligió. El resultado fue que Zeus eligió los huesos. Después de enterarse de que fue engañado, Zeus se enfureció. Así que, Godou, cuando el caballo blanco desapareció hace un momento, fue claramente por el poder divino de Prometeo. Dicho de otro modo, en ese momento, activaste el grimorio. ¿Tiene alguna idea de cómo? Sobre eso, creo que fue de casualidad. Él fue capaz de tomar el poder divino del caballo blanco incluso más rápido que el joven dios. No, debería decirse que quien robó el poder divino fue el grimorio secreto de Prometeo. La persona que dudaba de la idea de Erika era exactamente quien lo hizo. Bien, entonces vamos a confirmarlo. Erika sacó un teléfono móvil del bolsillo de su camisa. ¿Lucretia? Soy Erika Blandelli, ¿puedes hablarnos del grimorio? No sigas haciéndote la tonta, Godou ya ha activado su poder. Por Dios, ¿por qué te engañaría? ¿Por qué no lo confirmas con él directamente? Godou estaba preguntándose a quién estaba llamando, y no esperaba que la conversación fuera pasada a él. ¿Cuándo fue capaz de pedir el número de teléfono de Lucretia? Esto sorprendió mucho a Godou, ¿o es que utilizó las habilidades de investigación de las extrañas asociaciones secretas para obtener datos personales sin su consentimiento? Lo último era lo más probable.
Justo cuando Godot imaginaba irrespetuosos comportamientos, Erika de repente le pasó el teléfono. No había de otra. Tenía que prepararse y tomar el teléfono. Estaba muy sorprendida. No me esperaba que un novato de nivel 1 notara cómo usar ese artefacto. En realidad, no me di cuenta. Parece que cuando quise usarlo, sucedió, pero Lucretia-san, claramente eres una bruja, no has sido contaminada por la civilización moderna. Elegir de acuerdo a la conveniencia es parte de la naturaleza humana, eso no es mi culpa. En mi casa tengo un ordenador para navegar en Internet, y la mayoría de mis compras las hago en línea. También uso aire acondicionado y refrigerador. Mi cámara digital fue hecha en Japón. ¿De qué más quieres quejarte? Aunque el contenido de diálogo era muy mundano, la voz de Lucretia sola se mantuvo distante. Ya sé que es una piedra para robar el poder divino. Sin embargo, estoy completamente desconcertado sobre por qué pude utilizarlo. ¿Puedes explicarme este punto con mayor detalle? Ah, eso, la razón no es nada especial. Ese grimorio está relacionado con el engaño y el robo, solo los que han tenido más contacto y hablaron frecuentemente con el dios objetivo pueden usarlo. Engaño. Sí, cuando usé ese grimorio en Japón, me pasé toda una noche hablando con el dios que estaba causando problemas. Tenía que escucharlo quejarse de su odio y sufrimiento, así que aproveché la oportunidad y robé su poder divino tan pronto como me fue posible, convirtiéndolo en una cáscara vacía. Pero eso fue posible solo porque él era una deidad relativamente débil. Después de eso, dejé el venerado grimorio allí para evitar que el dios reviva. Así que por eso, la posibilidad de robar con éxito el poder divino del joven dios Imelat era extremadamente pequeña. Godot asintió en acuerdo con las palabras de Lucretia. Por cierto, quería recordártelo. Lo mejor sería que no uses la energía divina almacenada. Para los seres humanos es demasiado poderosa. Si la usases, podría llegar a hervir tu cerebro y la sangre en todo tu cuerpo, una muy muerte dolorosa. El usuario anterior a mí también murió así. No te estoy mintiendo. Sí, definitivamente no lo usaré. Gracias por la valiosa información. Ah, una cosa más, oponente a los dioses de la talla de Melat es imposible con solo el poder absorbido en el grimorio, así que no hagas nada imprudente. Pensar que este tipo de advertencia sea dicha. Sin embargo, Godot no agradeció esta advertencia. Quizás él ya había tomado su decisión, por lo que no podía agradecer sinceramente, ya que ello traicionaría la preocupación de Lucretia por su seguridad. Lucretia era más sensible de lo que había imaginado. Joven hombre, ¿estás tú o ustedes dos considerando algo? Lo repetiré, no actúen precipitadamente. Para ser honesto, eso es imposible. Habrá un gran desastre si dejamos que las cosas sucedan sin tomar medidas. Si no actuamos, mi conciencia definitivamente no me dejará tranquilo. No tienes que reprochártelo, ni tampoco tienes que arriesgar tu vida acercándote a ellos. Eso es sabiduría de supervivencia. Lo sé. Encontrarme repetidamente con dioses estos 2, 3 días, me han dejado una profunda huella. Cuando me encontré con Melart, mis piernas perdieron su fuerza. Aún así, ¿todavía quieres tomar parte en este asunto? Eso es absurdo. Está bien, soy plenamente consciente de que estoy haciendo algo estúpido. Ni yo ni Erika nos opondríamos a esa afirmación. Eres mucho más tonto que Erika-san. Sin importar que, ella es un mago y tú eres un plebeyo sin poder. Ambos no se pueden comparar. Criticado directamente. Sin embargo, Godot se encogió de hombros y lo aceptó, ella tenía razón. Sin embargo, yo no odio a los tontos. Las mentes inteligentes solo actuarán de acuerdo a mis cálculos, pero un tonto a veces sobrepasa mis expectativas. Además, hay tontos que desagradan a los demás, y tontos que traen alegría. Por favor, no te conviertas en el primero. Sí. Aunque Godot no entendió bien lo que quiso decir, ¿era una especie de cumplido? Kusanagi Godot, a través de este incidente, has hecho que te tenga en alta estima. Siento que te convertirás en el juguete más interesante, así que no te mueras en ese lugar. Igual para Erika-san, por favor, no pierdan la oportunidad de retirarse, ¿oíste? Lucretia colgó el teléfono. Parecía que al fin estaba actuando como una persona de edad, y no solo era alguien con un problema de personalidad. Godot sentía gratitud hacia ella, y luego informó brevemente de la conversación a Erika. Con que esa es la situación. Parece que no se puede utilizar como un movimiento final. Sin embargo, esta sigue siendo la única herramienta que puede afectar a los dioses. Además, si una batalla entre dioses comenzase, ¿qué pasará con esta isla? Melart, quien había declarado que hundirá la isla. El joven dios, cuyos fragmentos de poder destruyeron fácilmente ciudades de todo el lugar. Si tuvieran un duelo serio, no sería algo que pudiera estar terminado en solo media hora. Con toda la isla como escenario para su combate a muerte, una vez concluida la batalla, este lugar probablemente terminará como un páramo. Mientras estos pensamientos entraban en su mente, Godot agarró su cabeza, sentía un dolor ella. Sin embargo, incluso yo, con el grimorio secreto de Prometeo, y todos los magos de la isla, no podemos hacer nada. Así que la única opción que nos queda es ganar tiempo. ¿Ganar tiempo?
No es algo que se hace cuando hay refuerzos. Al ver la confianza de Erika, Godot estaba confundido. En realidad no hay ningún problema en eso. De hecho, los magos de Cerdeña se han puesto en contacto con Sir Salvatore, que llegará en un día o dos. Solo tenemos que aguantar hasta entonces. Sir Salvatore. Godot recordó, pensando en ello, Lucretia también mencionó ese nombre antes. Sí, el gran Salvatore Doni, el caballero más fuerte de nuestra Italia, el campione que posee la autoridad de la espada mágica. ¿No lo mencioné antes? Cuando una serie de milagros se dan sucesivamente, los seres humanos tienen la posibilidad de obtener la victoria sobre un dios. Campione era el título otorgado a un asesino de dioses. Al asesinar a un dios y luego usurpar la autoridad del dios, ellos se convierten en los reyes demonio del mundo humano, luchando contra los dioses. Al escuchar esto, Godot se sintió muy sorprendido. Ese joven y Melar probablemente podrían matar a una persona normal con un solo dedo. Encontrarse con un dios y seguir con vida ya era muy afortunado, derrotar a un dios era absolutamente ridículo. Los dioses son tan fuertes existencias, realmente hay gente que ha luchado y ganado. Estas personas son raras, por supuesto, de hecho, ha habido un periodo de más de 100 años en que no nacieron campeones. Sin embargo, durante el siglo XIX y parte del XX, un número de ellos surgió, concentrándose durante este tiempo, y en la actualidad hay un total de 6. Con ese aumento en el periodo actual, pareciera que se está dando la llegada del fin del mundo. Esto no es conmemorable, tener este tipo de periodos. El mencionado Sir Salvatore era el sexto campeón nacido hace unos años. Dado que todo el asunto estaba demasiado alejado del sentido común, Godot quedó estupefacto. De todos modos, ya que se ha preparado, solo necesitamos centrarnos en ganar tiempo. Ni siquiera yo soy tan estúpida como para querer convertirme en la séptima campeone. Godot asintió al oír las palabras de Erika. Sin duda una idiota. Luchar contra un dios era un comportamiento realmente estúpido, y para que un rey demonio campeone gane en tal batalla, ¿qué monstruos tan poderosos podrían ser? Sin embargo, ganar tiempo también es muy difícil. ¿Qué tienes en mente? El objetivo actual es el dios de la espada. Dado que su poder se ha recuperado en un 90%, si podemos bajarlo a 70 u 80, se verá obligado a luchar contra Melar con precaución. ¿Cómo llegaste a números como 90 y 80? Debido a que el dios de la guerra tiene un total de 10 encarnaciones. Una de ellas, el caballo blanco, ya fue capturada en el Grimorio, por eso el 90%. ¿No es ese un simple cálculo? Cierto. El nombre de ese chico, ¿puedes decírmelo? Godot repentinamente planteó esta pregunta, para él había llegado a ser muy molesto desde hace un tiempo. Erika dijo tranquilamente un nombre. Al escuchar este increíble nombre por primera vez, Godot solo podía preguntarse de qué país viene el nombre. Ese muy probablemente sea el nombre del dios. Por los extraños sucesos en la isla, junto a tu información, deduje eso, por lo que no debería haber ningún error. El dios con ese nombre, nunca he oído hablar de él. Bueno, la mayoría de la gente podría pensar eso. Aunque es muy trivial, sigue siendo un dios guardián de una religión superviviente. Entre las religiones en el oeste de Asia, un poderoso dios de muchas grandes hazañas. Entonces lo siguiente es. De repente, una espada apareció en la mano de Erika. Justo cuando Godot se preguntaba qué iba a hacer, la espada apuntó directamente hacia él. A partir de ahora, no tendrás que llevar mi equipaje nunca más. Deja el grimorio aquí y regresa a Japón obedientemente, no necesito más a alguien que me obstaculice. Si te atreves a decir que no, me encargaré de ti directamente con esta espada, ¿oíste? De repente lo amenazó, pero esto era solo ella mostrando preocupación. Un acto para proteger a Godot incluso si eso significaba romper su juramento como caballero. Es por eso que Godot no podía obedecer. Una persona que no ha pasado el suficiente tiempo con él no puede utilizar la tableta de piedra. ¿Acaso Lucretia-san no dijo eso? No creo que seas capaz de usarlo adecuadamente, así que lo mejor es que me quede aquí. Este tipo de problema siempre tiene una solución, no tienes que preocuparte. ¿Cómo puede hacer eso? No importa que tanto piense en ello. La próxima vez que ese tipo regrese será para el duelo contra Melar. Definitivamente no tendrás tiempo para conversar con él. Si no hay ninguna, crearé una oportunidad. De todos modos, no tengo ninguna necesidad de que un aficionado como tú se quede y me ayude. Sin importar que, ella no estaría de acuerdo. Si se tratase de la segunda mañana después de encontrarse con el jabalí, si hubiera sido amenazado por ella de esta manera, Godot, que temía a las espadas, probablemente le habría dado el grimorio secreto de Prometeo. Pero ahora era diferente, él no podía hacer eso. Aunque Erika era una chica obstinada y razonable, también era caballerosa y talentosa socializando, e inesperadamente considerada con los demás. Por otro lado, también era una chica que se desesperaba cuando enfrentaba un gran obstáculo. Habiéndola entendido, era imposible que Godot regresara solo. Como había también un hombre extraviado del camino correcto causando un gran caos, Godot no podía dejar a ese tipo solo tampoco. Ambos se miraron en silencio durante un buen rato,
hasta que Erika finalmente se encogió de hombros y suspiró. Bien, si estás dispuesto a seguirme donde quiera que vaya, entonces me acompañarás. A cambio, realmente te voy a utilizar, así que prepárate. Por supuesto, esto era exactamente lo que quería Godot. Parte 2. Los rayos del alba comenzaron a aparecer en el cielo oriental. Bañada en la luz, la encarnación del viento se transformó en la figura del joven. El joven dios de cabello negro aterrizó suavemente en el suelo, en el momento del amanecer, justo como lo había prometido. Poseía cualidades divinas con profundos vínculos con la luz. Ante sus ojos estaba el bosque verde que rodeaba las antiguas ruinas. A medida que los rayos de luz solar bañaban a los árboles de un verde intenso en el bosque, brillo de color rosa fue liberado. Perteneciente a la facción de la bondad, teniendo al dios de la luz como su núcleo, el poder divino del joven era llevado al máximo cuando era bañado por los rayos del amanecer. En ese estado, logró romper la barrera del bosque. En realidad Melar también era una deidad que controlaba el sol, pero sus autoridades gobernaban sobre muchas cosas. Debido a eso, no podía incrementar su poder divino, ni siquiera cuando salía el sol, por lo que el joven se dispuso a hacer uso de esta ventaja. Tal vez era aceptable hacer las cosas simples y esperar a que el rey divino se recuperara completamente. Sin embargo, disipó esa idea tan rápido como apareció, considerándola demasiado irrespetuosa. Como aquel que tenía toda la victoria en sus manos, sería una ocasión muy especial luchar contra el gran y antiguo rey divino y ganar. Con sumo respeto, sacará el máximo provecho de esta oportunidad. Las comisuras de sus labios ascendieron ligeramente, caminó hacia el bosque con la forma del joven. A pesar de que poseía el poder de las 10 encarnaciones, ese era su estado más normal. No es un simple humano, sino la forma de un joven de 15 años. Cada vez que decidía corregir los males del mundo, o era encargado por su amo para derrotar a dioses enemigos, le gustaba tomar la apariencia de un joven. Un glorioso joven de 15 años de edad. De acuerdo a los preceptos de la religión por la que él velaba, ese era el símbolo del héroe. Al igual que en la noche anterior, las ramas de los árboles se distorsionaban como serpientes para bloquear su camino. Frente a tal obstrucción, simplemente dio la orden de desaparece. Las palabras del hechizo de bendición y dominación, esta era la autoridad que posee la encarnación del joven como héroe. Los árboles del bosque al instante se volvieron plantas normales, y se abrió un camino. Luego llegó el ataque del ejército de saltamontes. Para alguien que era un desafío para el mismísimo rey divino, bestias divinas o mensajeros de Dios como los saltamontes no eran competencia en absoluto. Al instante, usó el poder espiritual de la octava encarnación, la cabra. Esta bestia divina inteligente era adorada por las tribus nómadas como la encarnación de un rayo. Liberando un rayo desde su mano, el ejército de saltamontes entero fue incinerado por completo. Rey Melart, ¿tú crees que tales obstrucciones pueden detenerme? Rugiendo hacia el cielo. Hubo una respuesta instantánea. Por supuesto que no. Dios que asesina a los dioses, gran Dios de los guerreros. Esos tipos no son más que guardias. Ese nivel de guardias, ¿cómo iban a detener el avance del dios de la guerra? Lo que apareció después fue una violenta tormenta de viento que soplaba desde el frente. Melar también era un dios de las tormentas, incluso para el poderoso viento, que podía hacer volar a las ciudades donde vivían los humanos, era un empate. El viento era incapaz de mandar a volar a otro viento. Después de eso, ellos usaron todo tipo de poderes divinos. Tal como un ejército de muertos convocado desde el inframundo, violentas olas que podían arrastrar todo como una inundación, o miles de truenos que volaban como lanzas en el cielo. El joven dios derrotó todos estos ataques, y finalmente llegó a la Nuraga Sabastia. TCH. Aún luchando hábilmente al cambiar de forma. ¡Qué molesto! Por el poder de la transformación, yo tengo en mis manos la victoria, sin importar el campo de batalla. Ja ja ja, rey. Yo puedo sentir la presencia tuya ante mí. ¿No eres tú quien está saliendo? Eso parece, el poder divino tuyo todavía tiene que recuperarse completamente. Echó una mirada a los alrededores de las ruinas mientras hablaba con la voz de Melad. La ubicación original de la entrada del templo subterráneo estaba bajo una enorme roca. Incluso con tu poder divino, esta roca no puede ser destruida fácilmente. Este es el último palacio que le pedí al artesano Kotar Casis 35 que construyera en el pasado. Con el fin de detenerte, he usado esta defensa. Recuerda darme las gracias. Sí. Ya veo yo, aunque muy ordinario, eso no es malo. El joven dios admiraba a esa roca sólida. Como era de esperarse de un antiguo rey divino y de un dios de la guerra, él no tomó a la ligera su defensa. Sin embargo, este era el señor de la guerra que podía derrotar a cualquier dios o demonio. En términos de pura habilidad como guerrero, él era un dios que superaba a Melad. Su elogio a la roca no implicaba que no pudiera romperla. Justo cuando hizo su decisión, se dio cuenta. Era solo una presencia minúscula. Para un poderoso dios, se sentía como el dueño de un minúsculo poder mágico. Tú has venido. Yo ya he dicho, la próxima vez que tú me obstruyas a mí, yo te retribuiré en consecuencia, ¿recuerdas tú?
El joven dios se dio la vuelta y recibió una sonrisa de ella a cambio. La hermosa bruja rubia blandiendo a Cuore di Leone, la chica estaba de pie allí con su traje de batalla rojo. Recuerdo sus palabras con claridad, pero yo soy un caballero y no puedo dejarle hacer lo que quiera en este mundo. Si no me moviese a pesar de mi conocimiento, sería una mancha en mi honor. Erika replicó en voz baja. El joven dios había decidido el momento de la madrugada. A fin de perseguirlo en el bosque, Godou y Erika habían llegado a las ruinas. Según lo acordado de antemano, Godou se ocultó, preparándose para usar el grimorio secreto de Prometeo, esperando que Erika llamara la atención del joven dios. Si el grimorio se utilizara directamente, probablemente sería esquivado. Las llamas azules que robaban el poder divino, a pesar de que golpearon al caballo blanco directamente, el joven dios lo evadió fácilmente. Si Godou lo intentara de nuevo, el resultado sería el mismo. Entonces Erika debería obligarlo a mostrar una apertura. ¿Todavía recuerda nuestra promesa de la primera vez que nos vimos? Erika preguntó con una sonrisa tan hermosa como la primavera. 35 es un dios cananeo con las labores de ingeniero, inventor, constructor, artesano y herrero que daba apoyo a Baal, es el equivalente del griego Hefestos. Como una mujer de la nobleza que felizmente charlaba en el salón, tenía una expresión sonriente muy elegante y bellos modales. Sin embargo, mantener este estado era un trabajo duro. Su oponente era un dios, un paso en falso y se convertiría en una repetición de lo que ocurrió con Melad. Erika no quería sufrir ese tipo de humillación de nuevo. Deseosa de oponerse a un dios y contraatacar, definitivamente no podía perder su espíritu. Erika Blandelli nunca se someterá a un enemigo sin luchar. Ella puso su vida en al frente para hacerse escuchar por su oponente. ¡Oh, qué promesa! ¿No dijiste que un día ibas a desafiarme a un duelo de espadas? Así pues, permítame hacer una apuesta. Si obtengo la victoria por la espada, deberá dejar esta isla, por favor. Inclinando su cabeza respetuosamente, Erika hizo su petición. ¿Cómo reaccionaría el joven dios? ¿Aceptará o ignorará? Si lo segundo, entonces se vería obligada a intentar la siguiente opción. ¿Cuál sería el resultado? Jaja. ¿Tú te atreves a usar una espada para retarme a mí, el dios de la guerra? Sí, muy bien. Tu voluntad es verdaderamente valerosa, un raro espécimen de una bruja con el espíritu de un guerrero. Como esperaba, el dios de la guerra estuvo de acuerdo, justo como le dijo Godou. Erika se rió para sus adentros. Yo, desde hace mucho tiempo he buscado la derrota. No importa qué tipo de adversario sea, jamás seré vencido. De todas sus grandiosas declaraciones, su exceso de confianza era expuesto, y la provocación tuvo éxito. Por lo tanto, yo tengo que preparar una espada. Ah, esto lo hará. Viendo sobre el suelo, el joven dios cogió la rama de un árbol. La misma longitud que la de Cuore di Leone de Erika, pero muy delgada, probablemente incluso un niño podría partirla en dos con facilidad. Sí, es perfecta en longitud. Esto servirá. El joven dios se echó a reír en son de burla mientras balanceaba la rama. Un simple tajo de 10 centímetros, pero el viento cortante era como un tornado a pesar de que era una rama delgada y ligera. Esto debe ser lo que se conoce como habilidades divinas. Solo a partir de ese ataque, Erika comprendió las habilidades del joven dios. Una vez que las artes marciales alcanzaban la más alta cumbre de habilidad, el tamaño y el peso del arma ya no importaban. Para usar un arma enorme perfectamente, había que aprender las técnicas para manejarla con rapidez y precisión. Para utilizar un arma pequeña y ligera perfectamente, había que aprender a hacer ataques fuertes y pesados con ella. Cuore di Leone de acero que posee el nombre del Rey León. Ahora te ordeno. Deshazte del disfraz que te conferí, y revela tu verdadera forma. Aparece ante mí como el león, y lucha a mi lado. Erika pronunció las palabras de hechizo, liberando su amada espada. La espada previamente esbelta era una forma temporal elegida por Erika para entrenarse a sí misma. Una restricción autoaplicada para desarrollar duros ataques contundentes con una espada ligera y delgada. Cuore di Leone comenzó a expandirse. El pesado cuerpo de la hoja como un ancla, su longitud era aproximadamente el doble a su anterior forma. Una ancha espada de una mano que no correspondía a las finas muñecas de la joven. Esta era la forma original de la espada mágica de León. Entonces Erika invocó en su mano izquierda un escudo circular de infantería hecho de acero, su superficie roja estaba tallada con la cresta de una cruz de color negro. Si Erika no usase magia para mejorar su intensa y explosiva fuerza, sería incapaz de usar estas pesadas armas. Bien. Parece que tú estás lista. Empecemos. El joven dios anunció alegremente con una sonrisa. Erika cargó hacia él sin dudarlo. Usar un arma ligera y delgada durante todo este tiempo fue para desarrollar una sensación de fuerte impacto en sus habilidades de espada. En cambio, ¿cuál era el secreto para usar una espada pesada? Velocidad y firme control. Erika agitó ligeramente su brazo derecho. Desde su hombro hasta el codo, y luego combinado con la fuerza de su muñeca, ella blandió esa pesada y sólida Cuore di Leone, rasgando hacia el joven dios horizontalmente. Desde su hombro hasta la punta de la espada, era como un látigo.
Para un oponente humano, aunque sea un espadachín de primera clase, este tipo de movimiento sería muy difícil de analizar cuando se ve por primera vez. También era muy poderoso. En su verdadera forma, Cuore di Leone era lo suficientemente afilada para cortar concreto, por no mencionar el impacto adicional producido por su abrumador peso. Pero aún en contra de este tipo de ataque, el joven dios la bloqueó fácilmente con la delgada rama. No solo eso, sino que dirigió un contraataque. Corrección, el joven dios simplemente agitó la rama ligeramente y Erika detuvo el impacto con el escudo de acero de su izquierda, pero el impacto de la rama en realidad hizo temblar su mano izquierda. Soportando el dolor, ella empujó el escudo hacia el cuerpo del joven dios. Una brusca táctica que combina la ofensiva con la defensa. Erika dirigido su ataque hacia los pies del joven dios, pisando fuerte con su pie izquierdo. Su talento no se limitaba a los magníficos movimientos de su habilidad con la espada delgada. Las técnicas reales de la cruz de cobre negro no eran solo en apariencia magníficas, sino que tenían muchas tácticas prácticas en combate real. Manejando estos movimientos, Erika atacó rápidamente y sin pausa. Pero el joven dios simplemente evadió estos ataques dirigiéndose entre izquierda y derecha. Y a veces usaba esa pequeña rama para hacer contraataques y debilitar el impulso de la ofensiva de Erika. Estaba casi bailando como una mariposa y picando como una abeja. Pequeña señorita, tú has entrenado bien. Si tú continuases, un día has de ser una fuerte guerrera. Sorprendente. Él incluso era capaz de alabar a su oponente. Lo trataba completamente como un juego, pero no importa, Erika había esperado que él actuara así desde el principio. Erika luchó mientras esperaba la oportunidad. Deliberadamente eligió un combate de espadas, y usó la verdadera forma de Cuore di Leone para luchar con toda su fuerza, todo ello era en preparación para el siguiente paso. Ella oró porque el joven dios no tuviera poderes divinos de lectura mental o predicción. Y entonces Erika utilizó su movimiento final. Espada mágica de león, abandona tu cuerpo de espada y transfórmate en cadenas de unión. Mientras la espada y la vara chocaban en repetidas ocasiones, Erika saltó hacia atrás repentinamente. Al mismo tiempo en que conjuró las cortas palabras de hechizo, su amada espada comenzó a transformarse. No en las armas de un caballero como la espada y la lanza, sino en una cadena de hierro de casi 3 metros de longitud. Esta cadena de hierro también tenía un gran peso en un extremo, y Erika lo balanceó hacia el tobillo del joven dios, intentando enredar sus dos pies y hacer que se caiga. Jajaja, y pensar que tú has tenido algún tipo de plan. Ante esta medida, el joven dios solo sonrió y saltó para evadir. Pero Erika lanzó una segunda cadena, transformada a partir del escudo en su mano izquierda. Esta fue desviada por la vara. Sin embargo, en ese instante Erika había cerrado la distancia y se acercó al joven dios. La cadena en su derecha se convirtió nuevamente en la enorme espada, la forma original de Cuore di Leone, y cortó directamente. En medio del aire, el joven dios fue golpeado por todo su ataque. La sangre fresca voló al instante por todas partes. Anteriormente infundida con palabras de hechizo, la espada mágica de león había cortado el brazo derecho del dios. En ese mismo instante, las flamas azules del grimorio secreto de Prometeo volaron, como devorando a Erika junto con el cuerpo del joven. Parte 3. Desviar la atención del joven mediante un duelo de espadas. Y luego usar el grimorio secreto de Prometeo en este momento, ese era el plan de batalla propuesto por Erika. En otras palabras, ¿un ataque en que serás capturada? Eso ya no es una pelea, sino una táctica suicida. Godot estaba totalmente en desacuerdo. Estás molestando demasiado. Este tipo de engaño es la única forma de luchar contra un dios. Ya que el grimorio secreto de Prometeo roba el poder de un dios, no va a tener efectos perjudiciales sobre mí. Entre todas las estrategias que se me ocurrieron, esta es la mejor opción. Pero, si pierdes en unos 10 segundos todo se acabó. Por supuesto que lo sé. Pero no hay otra forma, apuntar el grimorio contra él directamente nunca le dará. Al final, con ningún otro método, Godot solo pudo seguir las instrucciones de Erika. Entonces ella luchó con todas sus fuerzas. El joven dios la subestimó y luchó con una actitud arrogante, lo que resultó en que le cortara su brazo. En ese instante, Godot ya sostenía el grimorio secreto de Prometeo en sus manos sin pensar. El calor de la tableta de piedra ya estaba probando los límites de su resistencia. Las flamas azules se dispararon todas a la vez, capturando exitosamente al joven dios. Corriendo como si volaran en línea recta hacia el cielo, las misteriosas flamas azules ardían de forma espectacular. Erika salió del vórtice y se paró al lado de Godot. Al preguntar si ella estaba bien, ella inmediatamente respondió, no hay problema. Pero por la palidez de su rostro, claramente se estaba sobreesforzando. El duelo de espadas contra el dios debe haber sido mentalmente más exigente de lo esperado. Estoy bien, Godot, tienes que mirar con cuidado las llamas. Roba el poder de ese dios rápidamente, y absorbe su poder divino a los límites máximos del grimorio. Ah, sí. Al oír las órdenes de Erika, Godot asintió. Para ser honesto, él ni siquiera sabía cuánto poder divino podría ser almacenado en este
Extraño instrumento, y seguía sintiendo como si pudiera absorber más. Entonces comenzó Godot a contemplar las llamas, pero en el instante en que notó al joven dios en su interior, tú usaste de la piedra mística de Prometeo, como se esperaba. La voz del joven dios tocó sonó, todavía relajado y sereno. ¿Lo has adivinado? Sí, ¿no es esto inevitable? La única carta del triunfo que poseéis, eficaz contra mí, es esta piedra mística. Lo que quedaba por resolver era simplemente el cómo y cuándo. Aunque lo esperabas, ya es demasiado tarde, a menos que tengas una manera de escapar de ese cúmulo de llamas. Conversando con el joven en llamas, Godot poco a poco comenzó a sentirse inquieto. Si él tuviera una manera de escapar. Ayer por la noche, Erika parecía haberlo mencionado. Él era el dios de la guerra que aplastaba todos los obstáculos. Si ese fuera realmente el caso, ¿podría ser? Yo ahora decreto en mi nombre, sabio ancestral Prometeo. El joven habló en tono amable, témeme, y desaparece rápidamente, Prometeo. Yo soy aquel que deberá vencer todos los obstáculos, sean poderosos o injustos, nadie me puede vencer. De repente, el número de luces aumentó. Brillando con esplendor dorado estaban 10, no, 20 esferas luz, cerca de un centenar volaban cerca de las llamas. Por otra parte, las llamas azules comenzaron a apagarse. La delgada figura del joven apareció una vez más, iluminada por la luz dorada que le rodeaba. Témeme, Prometeo. Témeme a mí y a mi poderoso nombre. Mi nombre es Beretragná, el guardián de la luz y de la tierra santa. Teme a Beretragná, Prometeo. Finalmente fue dicho. El nombre finalmente apareció. El nombre que significa, aquel que aplasta los obstáculos, el sagrado nombre que no puede ser pronunciado sin cuidado, y el nombre que Erika y Godot evitaron deliberadamente como el tabú de un dios. Viento, toro, caballo blanco, camello, jabalí, joven, halcón, carnero, cabra, así como el guerrero humano que blande la espada dorada. El dios de la guerra siempre victorioso que poseía 10 encarnaciones, su nombre es Beretragná. El discurso es luz. Las palabras de hechizo son luz. Así que, luz y palabras de hechizo, conviértanse en mi espada, formen mi espada. Antes del amanecer, Erika lo había mencionado. El señor ancestral de la guerra persa, el protector que sirve al dios de la luz, Mitra. Llamado el protector de la luz en el oeste de Asia, tenía el mismo origen que Indra, el dios del trueno de la India. En Japón estaba Vajradhara 36, y tenía vínculos con el este y la civilización occidental. Algunos creen que con Hércules también. La actual batalla de Beretragná contra Melar puede considerarse como el enfrentamiento entre ancestro y descendiente. Sí, él era un dios de la guerra sin la distinción de ser oriental u occidental, el dios de la guerra definitivo descendió sobre la tierra. Beretragná estaba rodeado de una gran cantidad de luz, emitiendo una radiación espectacular. Yo te reconozco a ti, Prometeo. El lugar de castigo tuyo es la cumbre del Cáucaso. Tú fuiste el dios del fuego una vez, tú fuiste el dios del robo una vez, tú fuiste un héroe una vez. Mientras Beretragná hablaba en voz baja, las luces danzantes se multiplicaron intensamente. Al mismo tiempo, las llamas desaparecieron. Yo, Beretragná, soy la espada, el héroe de la fuerza. Sin embargo, tú eres el héroe de la sabiduría, quien concedió el fuego a los tontos humanos, el sabio que enseñó a la civilización, el bromista que engañó a los dioses a través de la sabiduría, el sol y las sombras viendo sobre la raza humana, similar a Amirani del Cáucaso y a Loki del lejano norte. 37. La luz dorada parecía superar al brillo del sol. Las flamas del grimorio se disiparon por completo. ¿Cómo puede ser? La verdadera forma de la espada dorada consiste en las palabras de hechizo para cortar el poder de un dios. Erika explicó a Godot con el rostro lleno de sorpresa. Palabras de hechizo. Sí, ¿acaso Beretragná no estuvo describiendo qué clase de dios era Prometeo? Eso no era simplemente una explicación de conocimiento, sino palabras de hechizo que llevan poder mágico consigo, básicamente, un arma para partir a otra deidad una vez que se conozca qué tipo de dios era el oponente. En otras palabras, es un hechizo que puede ser llamado la espada de la sabiduría. En otras palabras, esta probablemente era la verdadera identidad de la luz brillante que cortó al jabalí en Cagliari, y la espada dorada que derrotó a la cabra y al halcón en Dorgali. Y ahora, si el poder del grimorio secreto de Prometeo era ineficaz contra el joven dios. 36 Fundador del budismo Vajrayana, cuenta con la escuela Shingon en Japón. Su nombre significa, el portador del trueno. 37 Amirani es el nombre de un héroe georgiano que enseñó a los humanos a trabajar el metal, siendo castigado luego por los dioses. Loki es el dios del engaño de la mitología nórdica que es atado a 3 rocas tras asesinar a otro dios, desde donde aguarda por la llegada del Ragnarok, el fin del mundo. Entonces no quedaba nada para detener al dios de la guerra. Godot miró asustado a aquel con quien había pasado un corto pero feliz tiempo, el joven dios de la guerra, y el dios llamado Beretragná con su habitual sonrisa semejante al amanecer, miró hacia abajo a Godot. Sí, aún de pie en el mismo terreno, estaba claramente despreciando a los humanos, mirando hacia abajo desde la perspectiva del poder absoluto y la victoria. Yo he cumplido una promesa, pero ahora hay otro, yo he de castigar en consecuencia.
Declarando esto con una actitud arrogante, el brazo derecho de Beretragná volvió a crecer en un instante. Erika sacó su espada una vez más, y preparó su guardia. A lo que tú temes, yo no voy a tomar la vida de ustedes dos. Pero ustedes se opusieron con tal engaño, que desconcertante. A ustedes se les dará la bendición mía, mi fuerza y autoridad. Obedezcan mis órdenes. ¿Qué fue eso? Godot estaba completamente sorprendido. Sus rodillas se inclinaron por sí mismas. Su cuerpo se arrodilló ante el joven de forma automática y realizó los ritos del saludo de un sujeto hacia un rey. ¿Qué clase de poder era este? Mirando con atención, Erika junto a él también estaba arrodillándose. Solo estaban perdiendo el control de su cuerpo, sus expresiones y sus corazones todavía les pertenecían, y ambos se miraron el uno al otro. Godot, contrólate. Este es el joven, el poder divino de Beretragná como héroe. Las palabras de hechizo eran para protegernos, a los seres humanos, pero en cambio, nos convertimos en sus sirvientes. Oponte a sus órdenes rápidamente. Erika advirtió al instante. Parecía estar luchando por resistirse, impidiéndose arrodillarse a sí misma. Debido a su oposición, la postura de Erika volvió a la normalidad. Levantando su espada una vez más, apuntó hacia el joven con todas sus fuerzas. Oh, bruja, no te sobreesfuerces. O si no, habrán consecuencias. El joven se reía. Obligando a los demás a servirle, él estaba muy feliz, riendo con inocencia. ¡Ah! De repente, los gritos de dolor de Erika se escucharon, y ella cayó al suelo. A punto de arrodillarse, Godot notó el extraño estado de sus tobillos. Sus tobillos estaban doblados en un ángulo innatural. Esta no era una simple lesión, sin duda era una ruptura ósea deformada. ¿Qué hizo el joven? Godot miró con reproche al joven dios sonriendo. No se me puede culpar a mí, muchacho, la razón se debe a mí, pero yo no actué directamente. Fue la chica, quien era demasiado obstinada, y rompió el cuerpo suyo. El dolor se evitaría si mis órdenes se obedecieran dócilmente. El delgado cuerpo de Erika había caído. Sus tobillos doblados en un ángulo imposible. Su hermoso rostro distorsionado por el dolor. Su cabello rubio manchado por el polvo y la tierra. Viendo todo despreocupadamente, el atractivo pero inhumano joven no, ese era el perfil del dios hereje Beretragná. En el instante en que Godot vio todo esto, sintió que algo se rompió. El enemigo era un dios, pero ¿qué es eso? Los dioses eran imposibles de derrotar. ¿Era realmente así? Con tantas aberturas, tomando una batalla tan a la ligera, tratando a sus enemigos tan severamente, realmente no había ninguna manera de derrotar al chico que cambió por completo ante los ojos de Godot. No existe tal cosa. ¿Cómo puede haber tal cosa? Lentamente, pero sin esfuerzo, Godot se puso de pie. Ya no sentía el poder dominante del héroe. Tal vez ver el sufrimiento de Erika causó esto. Chico, qué increíble. ¿Es este también el poder de Prometeo? ¿Cómo hiciste tú para escapar de los grilletes de mis palabras de hechizo? ¿Cómo podría saber ese tipo de cosas? Pero las razones detrás de ello, tengo una idea. Godot miró de frente a Beretragná. Podía sentir mayor grandeza del joven que conoció en Cagliari, a pesar de que el estado actual del Beretragná hereje debería haber manifestado mejor su verdadero poder. Ah, todo lo que tienes ahora es un gran poder. Sí, un dios más fuerte que cualquier otro, pero solo un monstruo con voluntad. No puede ser llamado un héroe en este estado. Yo no considero a un tipo con solo poder como héroe. Este es el por qué no te quiero obedecer, y no siento la necesidad de arrodillarme. ¿Alguna objeción? Encarnaciones, palabras de hechizo, el poder de la palabra. Godot simplemente no creía en la existencia de estas cosas, pero ahora, a través de enunciar claramente su desobediencia contra Beretragná, el terror de Godot iba desapareciendo poco a poco. Solo los poderosos tienen la disposición de convertirse en héroes, esto ha sido una verdad absoluta desde la antigüedad. Beretragná hizo una sonrisa burlona como si se burlara de un niño tonto. Tú me dejas a mí realmente sin palabras, pensar que la obstinación tuya se ha resistido a las palabras de hechizo mías. Aunque extraño, es decididamente un gran logro digno de alabanza. No, este no es mi poder, es solo el hecho de que eres un sujeto inútil. El dios frente a él definitivamente se enorgullecía de su poder absoluto. Una maga como Erika debería ser capaz de calcular su poder, y por eso ella pudo tratar como dios a este monstruo con forma de joven, ofreciendo su respeto a esta gran existencia. Pero Godot no era ni un mago ni tampoco tenía ningún conocimiento sobre los dioses. Razón por la cual él podría pensar de esta manera. Ese tipo de antes del que perdió la memoria, esa era la increíble verdad. A pesar de que también se jactó de no perder en cualquier tipo de competición, él se mezclaba entre la multitud, y desprendía un sagrado carisma tan brillante como el sol, y volaría como el viento para ayudar a los necesitados. Pero ahora, el dios ante él no era así. Este chico solo tenía un gran poder, no había nada que admirar, y nadie buscaría su ayuda. El tu actual solo se llama a sí mismo como héroe, pero no hay nada en ti que se ajuste a esa descripción. Así que por supuesto, no puedes usar el poder de un héroe. Sí, yo entiendo lo que tú estás tratando de decir.
Aún así, el hecho permanece, yo soy el dios invicto de la victoria, ¿aún deseas tú oponerte? Lo mejor es obedecer honestamente. ¿En serio? Esa descripción de victoria absoluta también suena muy extraña. Habiendo comenzado, bien podría ir a por todas. Con este espíritu, Godot apretó los dientes y dijo palabras que menospreciaban al dios. Puesto que las cosas habían llegado a esto, se resistirá al completo final con lógica retorcida. Al oír estas palabras, Beretragná frunció el ceño. El dios de la guerra, que trataba todo con indiferencia, mostró desagrado por primera vez, podría estar enojado. Tú siempre has competido ligeramente. En tus competencias contra Erika y conmigo, deliberadamente escogiste nuestros talentos y jugaste con nosotros. ¿De verdad crees que ganaría sin duda? Desafortunadamente, Godot nunca había tenido una competencia en que se le asegurara la victoria. Godot siempre ha analizado sus enemigos, o pensado de antemano en estrategias basadas en las capacidades y hábitos de sus futuros rivales. Cuando era necesario para conseguir la victoria, Godot incluso ha realizado extraños trucos que eran similares a romper las reglas. En sus días como niño, Miura adoraba los trucos de Godot como su oponente. Cuando él se acercó a Godot después de perder tantas veces, Godot siempre lo explicaba como, eso no es verdadero talento. Pero eso solo lo hacía para actuar genial. De hecho, Godot estaba pensando, si ese tipo tiene un poco de talento, solo es un tonto ingenuo, así que definitivamente no puedo perder ante él. Esa era la situación. Como no quería que los demás supieran de su obsesión por ganar, Godot nunca revelaría estas cosas. Dada la personalidad competitiva de Godot, él definitivamente no puede aprobar la despreocupada actitud de Beretragná hacia la competencia. Incluso si eres un dios, de entre 1000 competencias, tu oponente puede muy bien arrebatarte una victoria. Lo siguiente es cómo obtener esta posibilidad de entre 1000. Por supuesto, Beretragná desestimó las palabras de Godot con una carcajada. Chico, ese tipo de cosas es imposible. Ante mí, un dios, ¿qué bien vendría de la esperanza? ¿De un raro acontecimiento? Con solo un dedo meñique, debería yo reducirte a ti a carbón. Él tenía toda la razón. Pero por esta vez, las cosas no eran tan ciertas. En realidad, el movimiento final que Godot consideró mientras observaba la lucha de Erika con Beretragná, así como durante su discusión con el dios, era un extraño truco no muy diferente de hacer trampa. No, Godot pensó de nuevo. Esto no era hacer trampa, más bien, era depender de poder externo. Aún así, no es menos cierto. Tú tienes exceso de confianza. Justo como ahora, hey, Dios. Has visto el poder que posee mi tableta de piedra. Ahora deberás asumir el papel de Erika, la chica de hace un rato, y tal vez tendrás éxito. Así que dame poder. Godot rugió furiosamente al cielo. La voz oída del diálogo cuando Beretragná atravesaba la barrera del bosque, Godot la oyó de nuevo, esa voz majestuosa. Ja 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 ja. Esperaba algún tipo de comedia, y observaba en silencio. ¿Quién? Habría esperado que el victorioso señor de la guerra cayera en los trucos de un ser humano. El rey divino de los fenicios, Melad. Su gran risa resonó en todo el cielo y el bosque. Hablar con el rey de los dioses de tal manera, tu deseo es demasiado impertinente, chico. Sin embargo, tu observación no es mala, así que voy a recompensarte un poco. Beretragná, tu habilidad más molesta es esa espada, pero puede convertirse en un arma que pueda asesinar a Prometeo y mí, dos dioses al mismo tiempo. De repente, el espacio se distorsionó. Dos porras volaban. Yagrus el persecutor. Ayamur el expulsador. Perseguidoras, par de armas que actúan en mi nombre, persigan y expulsen al señor de la guerra del este. Muéstrenle el poder de mi ira. TCH. Ese rey Melad. El atractivo rostro de Beretragná una vez más estaba distorsionado por su enfado. Los ojos de Godot le habían permitido golpear y lanzar innumerables bolas rápidas en el pasado. Pero a una altura más allá de la vista, dos mazos persecutor y expulsador se elevaban en el cielo. Uno de ellos se acercó como un rayo desde el frente, mientras que el otro atacó por la espalda como un ave volando. Beretragná saltó a gran altura y se convirtió en el viento, sin embargo, los dos mazos se coordinaron como si conocieran el lugar preciso, persiguiendo al fuerte viento. Godot. Date prisa y usa el grimorio secreto de Prometeo. Antes de que Beretragná conjure las palabras de hechizo para derrotar al rey Melad. Tumbada en el suelo, Erika frenéticamente habló. Godot apresuradamente levantó el grimorio en alto, y el diagrama que representaba a Prometeo encadenado de repente envió grandes llamas azules. Probablemente porque era la tercera vez que lo usaba, Godot sintió que era mucho más fácil de manejar. ¡Oh! El fuerte viento se preparó para utilizar la espada, y volvió a la forma del joven en el aire. Mientras las llamas azules se acercaban, fueron interceptadas de inmediato por las esferas de luz dorada. Sin embargo, uno de los mazos llegó volando y golpeó directamente a Beretragná en su delgada armadura de torso. ¡Oh! Beretragná emitió un gruñido de dolor, y el brillo de sus esferas de luz disminuyó. ¿Tienes el poder para usar la espada simultáneamente con otra encarnación? Por supuesto, la respuesta es no. Tal y como viste a través de mi poder, yo también vi a través del tuyo.
Has roto mi barrera hace un momento, y tu poder ya no está a plena capacidad. Si continúas consumiendo tus poderes divinos de esta manera, tu existencia se volverá precaria. Justo como el mocoso dijo, eres demasiado confiado, Beret Ragná. No, esto no ha terminado. La derrota no ha sido sellada, Rey Melar. Beret Ragná gritó a la atronadora voz del Rey Divino. Los perseguidores persecutor y expulsador. Estas son las armas dadas a ti por el dios de los artesanos, Kotar Wakasis. Como Baal, tú las utilizaste para atraer al rey dragón Yam 38 lejos de su trono, y matarlo. Con esta victoria, tú ascendiste al trono de Rey Divino. ¿Podrían estas ser también palabras de hechizo o conjuros producidos por la espada dorada? Godó contuvo el aliento. Beret Ragná estaba cambiando la espada contra Prometeo a una espada contra Melar. Incluso si esto sucedía, la situación permanecía sin cambios. Solo había una manera de revertir el curso de la batalla, sí. Manejo dual. Así como Godó predijo, la luz dorada se reunió en las dos manos de Beret Ragná. La luz se concentró gradualmente, formando largas espadas con hojas doradas, una en cada mano. ¡Ah! Un ataque desesperado. Ja ja ja, ese es el renombrado Beret Ragná. En lugar de elegir la derrota por exceso de confianza, es mejor luchar más allá de sus límites. Ese espíritu es excelente, ahora quiero tener una buena pelea en contra tuya. La voz de Melar gritó estruendosamente y con regocijo. Por otro lado, ya había un rastro de sangre fresca color rojo oscuro en la frente de Beret Ragná. Sus labios todavía conjuraban sonoramente las palabras de hechizo, su elegante y atractivo rostro se había puesto pálido. Aún así, seguía volando en el aire empuñando dos espadas majestuosamente. Los dos mazos volaban de ida y vuelta, y las llamas azules del grimorio secreto de Prometeo bailaban en el aire como cometas. La batalla entre los dioses estaba todavía indecisa. Parte 4. Las espadas gemelas de Beret Ragná, los mazos de Melat y las flamas de Prometeo chocaron en el aire. Abajo, Godó apresuradamente recogió a Erika en sus brazos mientras sus pies estaban heridos. ¿Todavía puedes caminar? Por favor, sopórtalo por ahora. Es muy peligroso aquí, así que lo mejor sería trasladarse a otro lugar. 38 Antiguo dios del mar y deidad del caos primigenio. Godó. Te las arreglaste para engañar a un dios hereje, qué logro tan increíble. Mientras que los dioses luchaban intensamente, los dos humanos entraron al bosque. Apoyando a Erika, quien no podía caminar apropiadamente, sobre su hombro, ellos dos caminaron lado a lado. Al final llegaron al pie de un gran árbol. Tras recostar a Erika contra el árbol, Godó sostuvo el grimorio secreto de Prometeo una vez más. Beret Ragná tenía la ventaja en la batalla aérea debido a que sus armas podrían sellar el poder divino y asesinar a sus enemigos. Eso debería ser obvio. Persecutor, expulsador y las flamas azules fueron cortados un incontable número de veces. La victoria del joven dios probablemente era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, sus movimientos de vuelo en el aire, así como la velocidad de las espadas, parecían estar haciéndose gradualmente más lentos. Si esto sigue así, va a ser muy difícil robar su poder para el grimorio secreto de Prometeo. ¿Qué tal esto? Godó, antes de que Beret Ragná venga, apúrate y escapa. Solo soy una carga para ti, abandóname aquí. Descansando en el árbol, Erika habló adoloridamente. La exquisita voz con claridad, y el rostro cuya belleza no se vio afectada por el polvo, la arena y el sudor. No fue hasta ahora que Godó finalmente fue impactado por la verdadera sensación de lo hermosa que era esta chica. Puedes usar magia curativa, como esos movimientos comúnmente vistos en los juegos. Puedo, pero tomaría un cierto tiempo para que el hechizo tenga efecto. Sanar estas dos piernas. Probablemente tomaría unos 30 minutos, por lo que sería demasiado tarde. Una técnica que podría curar estas piernas que parecían quebradas, probablemente era un hechizo muy poderoso. Sin embargo, era totalmente inútil en esta situación. Ahora, solo había una cosa que podía ser usada. Godó miró en dirección a Beret Ragná con determinación, y le dijo a Erika, entonces, la única carta de triunfo es la tableta de Prometeo después de todo. Pensaré en alguna manera de ser adversario para ese tipo. Usa esa magia rápidamente. Una vez que tus piernas sean sanadas, escaparemos juntos. No seas estúpido. Vas a llevar a Beret Ragná a ese grado, quién sabe qué clase de castigo divino vas a sufrir. Sin embargo, ese tipo se puede transformar en viento, ¿no? Si escapo solo, seré capturado eventualmente. Así que, sin que tú vengas conmigo, probablemente no seré capaz de escapar. Godó suspiró profundamente en este momento. Para ser franco, no hay otra forma que no sea esta. Sin embargo, ¿no mencionaste eso antes? Ese tipo me agrada más. También estoy muy preocupado por él. Que un antiguo amigo se convierta en algo como eso, realmente me siento mal al dejarlo solo y no hacer nada. A pesar de que su tiempo juntos fue corto, Godó veía como a un amigo al joven que se ha desviado del camino correcto. ¿Qué podía hacer él? Ni idea. A pesar de las heridas en todo su cuerpo, el poderoso señor de la guerra continuó luchando con gran espíritu. ¿Qué podía hacer él? Ni idea.
Aún así, Godot tenía que quedarse y ser testigo del momento final, ese sentimiento era muy real. En realidad, eres un idiota, ¿verdad? Definitivamente no lo puedo negar. Cuando dices cosas como esa ahora, solo puedo aceptarlo. Reprendido por la bruja y caballero femenino, Godot respondió con gentileza. Erika miró hacia el cielo como si se hubiera dado por vencida, suspirando brevemente. Idiota, también un gran idiota, tan estúpido que eres un idiota sin esperanza. Bien. Si te hace feliz, di lo que quieras, ya no quiero discutir más. Incapaz de despertar a Godot de su necedad, Erika sonrió. No era una sonrisa ni de burla ni de lástima, sino que parecía llevar los sentimientos de darse por vencida. Pero en medio de toda esa locura, hay un poco de ternura, te lo voy a preguntar una vez más, ¿vas a cambiar tu decisión? No, yo le debo un favor, así que no puedo escapar. ¿Favor? Si es así, entonces que así sea. Con algunos intercambios, Erika ya se había dado cuenta. Godot se sintió muy sorprendido y feliz al mismo tiempo. Finalmente fue capaz de llegar a un entendimiento mutuo con esta chica, definitivamente nunca esperó que esto sucediera. La primera vez que se conocieron. Dejar todo como, que así sea, es realmente molesto para nosotros los débiles humanos. Sea como sea, tenemos que causarle a los dioses algunos problemas. Dicho esto, Erika se quedó en silencio por un rato, absorta en sus pensamientos. Y luego miró la cara de Godot seriamente y dijo: probablemente lo olvidamos, pero el grimorio secreto de Prometeo ha almacenado en su interior el poder divino de Beretragná, la encarnación del caballo blanco, ¿no es verdad? Ah, sí. Creo que sí. Aunque se trata de un poder relacionado con el sol, ¿por qué es un caballo? Te lo explicaré más tarde. Escúchame bien. Cuando vayas hacia Beretragná, si sientes que es el final, no dudes, solo tienes que usar este poder tan pronto como sea posible. Al oír el consejo de Erika, Godot de repente la miró con los ojos bien abiertos. No era este el movimiento que Lucrecia advirtió nunca utilizar. Si hago eso definitivamente voy a morir. No nos advirtió Lucretia-san. Si esto sigue así, todos vamos a morir. Pero si tratas eso, tal vez todo esto de un gran vuelco. ¿Conoces las reglas para la promoción en ajedrez? No. Godot inclinó la cabeza perplejo, sin saber lo que Erika estaba considerando. Era algo así como una regla que le permite pagar piezas que alcancen el lado opuesto para ser cambiadas por una reina o un caballero. En términos del Soji 39, era un concepto similar al de las piezas que pueden promoverse en las tres filas del territorio oponente. Por desgracia, no todo puede ir sin problemas. Tus probabilidades de morir son muy altas, pero si tienes éxito, la recompensa será muy importante. Comparado con solo sacrificarte, hay un valor en hacer esto. Ella estaba mostrando una sonrisa más amable. Como el brote de la minúscula flor del cedro rojo australiano, una sonrisa como la de una princesa noble. Esta chica realmente podía sonreír de esa manera, que inesperado, Godot sintió que no podía apartar la mirada. Kusanagi Godot, eres una persona muy tonta, pero es precisamente eso lo que te ha traído hasta aquí. Esa es la verdad. Entonces, ¿por qué no unirte a las filas de los más tontos, así como las personas más grandiosas en el mundo? No voy a pedirte que reúnas tu coraje, más bien, por favor sigue con tu insensatez hasta el final, ¿entendido? Sí, lo sé. Pero ser llamado un idiota o tonto por ti todo el tiempo, de alguna forma se siente molesto. Ah, te estaba alabando. ¿Un apodo más cariñoso que idiota, no puedes siquiera sentirlo? ¡Qué lento que eres! 39 es un juego perteneciente a la misma familia que el europeo, desarrollado en Japón. Definitivamente no siento nada. Nunca he oído que, tonto, tenga un significado tan profundo. Ante Godot rindiéndose, Erika echó a reír. En realidad me di cuenta de algo, hijos ilegítimos de Epimeteo, otro nombre para los campione que he explicado antes. Pero esta descripción tiene un extraño significado oculto. ¿Epimeteo? ¿Otro dios de la mitología griega? Eso imagino de ese nombre. Sí, estás en lo correcto. Si tenemos la oportunidad de reunirnos de nuevo, sin duda te lo explicaré. Así que no lo dudes y hazlo, Godot, toma el camino que ni siquiera la gente valiente e inteligente puede pasar. Los únicos capaces de andar sobre él son los grandes tontos, yo creo que tienes esa disposición. La verdad, no entiendo, pero tengo el mensaje. Gracias por cuidar de mí. Muchas gracias. Godot expresó su agradecimiento por el profundo significado de sus palabras. En realidad, no había ninguna razón más para acercarse al lado de Beretragná. Si él abandonase a esta chica fuerte pero hermosa, cubierta de espinas como una rosa, y decidiese escapar solo, Kusanagi Godot nunca se lo perdonaría por el resto de su vida. En cambio, prefirió tener un encuentro contra un dios. Dejar a una chica en problemas, de ninguna manera sería mejor que renunciar a su cuerpo para protegerla. A pesar de que había tomado su decisión, en su corazón él no podía decir tales pensamientos. Si lo dijera, la orgullosa Erika Blandelli definitivamente lucharía hasta el último momento, incluso si eso significaba romper sus propias piernas. Bien, espera un minuto, Godot.
Inclínate y acerca tu oído. ¿Erika me va a dar una nueva sugerencia? Su porte elegante de hace un momento se había vuelto un poco tímido, era algo difícil de expresar con palabras. ¿Y tiene que ser susurrado? Desconcertado, Godot hizo lo que le dijeron. Avanzando poco a poco hacia Erika, quien no podía mantenerse en pie debido al dolor en sus piernas, acercó su oído a los labios de ella. Bajo estas condiciones, todavía parecía estar dudando. ¿Qué sucede? ¿No tienes algo que decir? Sí, bueno. Ya he dicho lo que quería justo ahora. Entonces, ¿por qué tengo que hacer esta pose? Bien, cállate. Solo quiero darte un maravilloso regalo. El ataque inesperado llegó justo en ese instante. Después de un periodo de vacilación, como si de repente tomara su decisión, ella presionó sus labios, del color de las flores de cerezo, cerca de la mejilla Godot, y lo besó. Smoch. La suave y tenue sensación estaba siendo transmitida. De repente, la mente Godot se quedó en blanco. Un muy pequeño y ligero toque, pero la sorpresa fue extremadamente enorme. ¿Qué estaba haciendo esta chica? Tú, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué hiciste eso? Cállate. Ser sorprendido por algo como esto. Es solo. Bien, es solo un amuleto de la suerte. Es demasiado apresurado, pero creo que es lo más útil. Avergonzada, las mejillas de Erika se pusieron de color rojo brillante. Los únicos hombres que he besado hasta ahora fueron mi tío y padre. Así que sin duda será muy efectivo. Muéstrame un poco de gratitud. La mejilla de Godot, no, su rostro entero se sentía caliente. Su rostro probablemente estaba totalmente rojo y no podía evitarlo. Finalmente llegó el día en que una hermosa chica le dio un beso, nunca soñó que fuera posible. Ya era imposible mirar la cara de Erika correctamente. Ella giró frenéticamente su cuerpo, y Godot comenzó a correr hacia el dios que alguna vez fue su amigo. Nuraga Sabastia. En la entrada firmemente sellada creada por Melad. Rebanadas por la mitad, persecutor y expulsador permanecían incrustadas en el suelo, mientras que las llamas azules de Prometeo se habían extinto en algún momento. Beretragná respiraba con dificultad, sus espadas doradas ya no estaban en sus manos. Ahora estaba en una condición en la que tenía el cuerpo cubierto de heridas. En ese estado, fue su último enfrentamiento directo contra Godot, quien blandía el grimorio secreto de Prometeo. Chico, yo debo decir que tú has hecho bien. Pero como tú ves, yo he vencido a las armas del rey Melart, las flamas tuyas han sido vencidas, y lo único que me preocupa a mí es la piedra mística de Prometeo. Date prisa, dame eso a mí. De ninguna forma, a menos que te comprometas a abandonar la isla. Esta es la última carta de nosotros, los seres humanos, no puedo simplemente renunciar a ella por mi propio bien. Godot se opuso resueltamente a la mano tendida por Beretragná. La insistencia de Godot hizo que el joven suspirase audiblemente. Un hombre inútil. Pensar que yo, el señor de la guerra, me vería obligado a usar el poder divino mío contra un mocoso humano como adversario, qué pérdida de tiempo. Murmurando, Beretragná se acercó lentamente. Sus pasos eran pesados, como si estuviera muy fatigado. Entonces, sus acciones posteriores sucedieron justo como Godot predijo. El dios en forma del joven de repente pisó el suelo. Sin poder divino, ¿qué movimientos iba a hacer? Solo podía depender de su cuerpo. En el instante en que se dio cuenta de eso, Godot recibió el impacto. Golpeado por la patada giratoria de Beretragná, Godot salió volando. Aún así, había fallado a su cabeza. Evadió el ataque directo gracias a su bien formada visión dinámica. También se aferró al grimorio secreto de Prometeo con todas sus fuerzas, así que no lo soltó. En este punto, ¿no vas a usar tu verdadera capacidad en contra de alguien como yo? Sigues tomándote las competencias muy a la ligera. Esto no es una competencia, solo es el castigo para un humano insensato que no conoce su lugar. Era correcto, incluso si se tratara de una competencia de artes marciales o deportes, Godot no tenía posibilidades de ganar. Sin embargo, a pesar de que estaba en desventaja, Godot no podía permitirse ser despreciado. Erika me dijo la clase de dios que era Beretragná, el dios que se transformaba todo el tiempo, y podría obtener la victoria sin importar el campo de batalla, ¿cierto? Originalmente un dios de las filas de guerreros del clan real, y por su creciente popularidad fue adorado y venerado, convirtiéndose finalmente en el dios protector del pueblo y de la justicia, ¿cierto? Correcto, ese es mi origen. Esta vez se trataba de una patada frontal con la que atacó a Godot. A pesar de que no golpeó un punto fatal, el ataque de Beretragná fue muy despiadado. Sintiendo un impacto que se asemejaba al de auto a toda velocidad, Godot salió volando y cayó al suelo nuevamente, su conciencia desapareció por un momento. Obviamente un grandioso dios, pero jugar con un mocoso como yo, ¿no es algo extraño? Cuando te conocí en el muelle, ¿no eras más sorprendente? Más similar al sol, digno de admiración tal y como te describes. Así es, como un héroe. No digas más, esas son cosas que pasaron cuando yo había olvidado la naturaleza mía como un dios hereje. Originalmente en los mitos, yo era el hijo del sol, el héroe que cuida la luz. Esta vez se trataba de un golpe de palma abierta, y luego un puñetazo, seguido de un golpe de karate.
Los ataques rápidos hacían de la evasión y la defensa inútiles. Godot estaba siendo golpeado como un saco de arena, por todas partes como una pelota. Todo su cuerpo le dolía, sintiendo un calor abrasador, y había contusiones graves por todas partes, tal vez también algunos huesos rotos. Su conciencia estaba borrosa, y más importante aún, su cuerpo estaba dañado. Sin embargo, todo es del pasado y se ha ido. La nostalgia nunca traerá de vuelta al pasado. Beretragná dejó esas palabras. Pero Godot no estaba de acuerdo, incluso teniendo en cuenta la situación actual, continuaba agarrado con su mano derecha al grimorio secreto de Prometeo. Este era el resultado de la determinación y del agarre y del cuarto bateador. ¿Por qué me devolviste esta tableta de piedra? La segunda vez que nos conocimos, ¿por qué dejaste que me la quede? ¿No hubiera sido mejor destruirla en ese entonces? La escena en Dorgali durante ese tiempo. ¿No lo dijo el joven al final? Cuando llegue el momento, deberá utilizarla por el mundo. Probablemente fue una despedida. En otras palabras, el chico ya lo sabía en ese entonces, si las encarnaciones separadas de Beretragná, si esas bestias divinas eran derrotadas, él volvería a ser el Beretragná hereje. ¿Cuál es la razón por la que Godot le debía un favor? El joven había llegado a Cagliari y se encontró con Godot y los jóvenes del muelle, jugando alegremente. El joven en Dorgali había utilizado el grimorio secreto de Prometeo para derrotar a la cabra, pero no esperaba tener que luchar contra el halcón tan pronto. Derrotó a las bestias divinas que habían nacido de sus encarnaciones, y tomó de nuevo su poder como un dios. Al mismo tiempo, recuperó su identidad como dios hereje, el nombre divino de Beretragná que deberían haber sido sellado, así como las características de oponerse a los mitos y el menosprecio por los humanos. En respuesta al deseo de Godot, él derrotó a sus encarnaciones. Por lo tanto, ese joven ya no existía. El joven con quien se encontró en Cagliari, y se reunió de nuevo en Dorgali, no existía más, y ahora, ante los ojos de Godot estaba solo el joven dios llamado Beretragná. Sabiendo que esto iba a pasar, Godot no hubiera ido a luchar cuando se reunieron por segunda vez. Y ahora entendía muy bien, fue debido a la voluntad de Kusanagi Godot que no tuvo más remedio que volver a su indeseada forma original, y con mucha cautela, guardó para Godot la carta del triunfo que podría enfrentarlo. Si esto no era un favor, ¿qué otra cosa podría ser? Por lo tanto Godot no tenía más remedio que intentar detener a Beretragná a toda costa, él sin duda necesita ser detenido. Justo como tú has descrito, ese realmente fue un error mío. Oh, ¿por qué iba yo a hacer tal cosa? Yo no recuerdo. ¿En verdad? En verdad no puedes recordar. Con su cuerpo cubierto de heridas, Godot estaba tirado en el suelo mientras le preguntaba al dios. Ahora finalmente comprendió. ¿Qué era en realidad lo que esperaba y quería que hiciera Kusanagi Godot? El hermoso rostro del joven dios mirando hacia abajo a los humanos, ahora se parecía un poco al del tipo de antes. Realmente yo no lo recuerdo, chico, yo ruego que lo olvides. ¿Qué olvide qué? Pero que Dios tan olvidadizo, me quejaré de ti en nombre de la humanidad. Su mirada se encontró con la del joven. El joven hombre miró a los ojos tranquilos del dios hereje que se había perdido a sí mismo. Los ataques se habían detenido, Godot forzó a su maltratado cuerpo, y finalmente se puso de pie. HMPH. Suspirando levemente, Beretragná sonrió pacíficamente. Oh, tú no eres una mala persona. Si el destino no te hubiera llevado a ti a encontrarte con los dioses, tal vez tú hubieras vivido una vida pacífica. ¡Qué desgracia para ti, chico! Sí, eso es cierto. Todos los tipos que conocí en esta isla son raros. Sin embargo, no me veo desafortunado. Aunque las opiniones nuestras difieren, incluso desde la perspectiva tuya, no suena. Eso un poco demasiado forzado. Beretragná y Kusanagi Godot. Al igual que en el momento en que se conocieron el primer día en el puerto de Cagliari, estaban charlando. Solo 4 días habían pasado, pero, ¿quién podría haber esperado que en tan poco tiempo, la situación entre ellos dos sufriera un cambio tan drástico? Aunque raro, todo el mundo era muy interesante la orgullosa y consentida genio, cuya verdadera naturaleza resultó ser una bruja muy amable, y luego está la perezosa y vieja señora que insistía en lucir más joven. Oh, hay más. El amnésico y por demás de confiado Dios, ese tipo está causándole problemas a los demás, pero aún así, realmente no lo odio. La vida tuya ya está en las manos de un Dios, pero tú te atreves a hacer esas bromas. ¡Qué irrespetuoso! Si quieres que te respete, entonces actúa como un Dios. No es simple. Ya no era un concurso de miradas. Los ojos del Dios y del humano solo se miraron fijamente durante poco más de 10 segundos. El primero en apartar su mirada fue Beretragná. En este momento es imposible. He vuelto a ser el yo hereje. En el estado actual mío, solo conociendo la derrota y obteniendo una nueva vida yo volveré al verdadero camino de los dioses. Así que, ¿cuánto tiempo piensas tú que tomará? Mostrando una sonrisa como las nubes rosas del alba, el joven extendió su mano. En ella habían chispas diminutas, como los primeros signos de un rayo. La dirección a la que esta mano extendida apuntaba, era hacia el joven junto al que una vez anduvo. ¿Todo lo que necesitas es la derrota?
Entonces, te la concederé. La temblorosa mano de Godot levantó el grimorio secreto de Prometeo y apuntó hacia el señor de la guerra. En respuesta a la voluntad del portador, la tableta de piedra se calentó poco a poco. Detente, chico, un humano usando el poder de un dios superará los límites suyos, ¿planeas usar tú el poder divino del caballo blanco mío? Si es así, tú has de morir al final. Obedientemente dame eso otra vez. Voy a salvar la vida tuya si tú confías. Qué molesto, ser mandado por un dios que trae tantos problemas a la humanidad, ¿cómo podría hacer lo que me has dicho? Tonto. Si tú me atacas a mí en esas condiciones, en el mejor de los casos tú lograrás una derrota mutua. ¿Eres consciente? Tal vez no, Erika, esa tipa que es más inteligente que yo dijo, esto podría terminar con un resultado perfecto, así que tomaré el riesgo, aunque no tengo ni idea acerca de la lógica, si hay una posibilidad de éxito, voy a arriesgarlo todo en esta apuesta. Al final de la corta vida humana tuya, pensar que tú quieres hacer una apuesta tan tonta. Tú eres un mocoso realmente molesto. Mi nombre es Kusanagi Godot. Recuérdalo bien. Que ya hemos hecho todo tipo de cosas, vamos, deberías haber recordado mi nombre. ¿No te importaba, así como a Erika? Grosero. Los dos jóvenes se miraron una vez más. Mirando hacia abajo, el joven dios sonrió. El desdeñado joven humano lamentó su renuencia por aceptar las cosas. Al instante, de la mano apareció un rayo, mientras que blancas flamas aparecieron de la tableta de piedra. Derrota mutua. Los ataques desatados por los dos jóvenes lograron una derrota mutua exacta. Parte 5. HMPH, jajajajaja. Qué inútil de tu parte, Beretragna. Pensar que el dios de la victoria conocería a la derrota de manos de un frágil y débil niño humano. Silencio, Rey Melard. Tú eres el inútil, pensar que tú serías usado por tal compañero. Este fue el diálogo oído por la borrosa conciencia de Godot. Sus miembros le recordaban sin piedad su dolor, mientras que su cerebro y su cuerpo entero sentían un calor abrasador. La reacción del grimorio secreto de Prometeo mencionado por Lucretia, el daño recibido por Beretragna, así como el ataque relámpago final, todo esto era probablemente el conjunto de causas del dolor actual. Habiendo recibido tanto daño, él no había muerto. ¡Qué extraño! HMPH, sin la condición previa de los intereses juntos, no habría estado de acuerdo con la propuesta de este individuo. Por supuesto, no te olvides, este compañero y yo estamos a punto de despertar. Por su acto de rudeza y no conocer su lugar, en un momento lo castigaré. Despertar. ¿Se te olvidó, señor de la guerra, la maldición que dejaron los malditos hermano y cuñada de Prometeo, Epimeteo y Pandora? El ritual de nacimiento oscuro al que dieron lugar ese niño tonto y la bruja, el rito secreto que solo tiene éxito cuando un dios es usado como sacrificio. Mira, tu poder divino ya fluye en el cuerpo y mente de este tipo. Oh, ya veo yo. Así que el objetivo suyo era esa bruja. Esa chica realmente no puede ser subestimada. ¡Qué sujeto tan extraño! ¿Riendo después de una derrota? Tu cerebro se ha podrido. Tú te avergüenzas a ti mismo, Rey Divino. Esto es solo una derrota. Si este nivel de contratiempo no puede ser aceptado, yo solo puedo decir que es una cuestión de magnanimidad. Como la primera y última derrota mía, se siente como una buena experiencia. Ciertamente, no habrá una segunda derrota. Oh, Beretragna-sama realmente odia el fracaso. Oh, tú eres, ya veo yo. Tú notaste el nacimiento de un nuevo hijo. Pandora, la mujer que les otorga todo a ellos, ha aparecido en persona. Ah, Rey Divino Sama, ha pasado un tiempo. Siempre y cuando los dioses y los humanos estén presentes, yo apareceré. Porque soy la bruja que dio a luz a todos los desastres y una pizca de esperanza, no hay nada de que se sorprendan, ¿cierto? Este niño es mi nuevo hijo. Oh, ¿es doloroso? Sopórtalo, este dolor es el precio que te llevará a la más alta cumbre, acéptalo bien. Una voz dulce y cariñosa se oía cerca del oído de Godot, acariciando suavemente su cabeza. ¿Quién era la dueña de esa voz? ¿Erika? Entonces todos los presentes otorguen su bendición y su odio a este hijo. El séptimo campeón, poseedor del destino del joven rey demonio, por favor otorguen las sagradas palabras de hechizo a este niño. Cállate, bruja. Tu hijo recién nacido, voy a enterrarlo inmediatamente. Oh, muy bien. Entonces Kusanagi Godot, yo te doy la bendición mía a ti, que has renacido como el nuevo rey asesino de dioses. Tú eres la primera persona que usurpa la mía, la autoridad del dios de la victoria. Vuélvete más fuerte que cualquier otra cosa. Hasta el día en que yo luche contra ti de nuevo, toma posesión de mi cuerpo invencible. La magia de curación todavía no funcionaba completamente. Por eso Erika Blandelli solo podía arrastrar su adolorida pierna derecha hacia las ruinas. Claramente habría sanado después de unos 10 minutos más, pero ella no podía esperar. Godot. Al ver la Nuraga Sabastia, que se había vuelto no más que escombros por la batalla entre los dioses, encontró a un cierto joven japonés en un profundo sueño. Erika dejó escapar un suspiro de alivio cuando lo vio sano y salvo. El dolor intenso de usar el poder divino robado por el grimorio secreto de Prometeo,
Combinado con el impacto del ataque eléctrico de Beretragna a todo poder, Erika no podía imaginar lo doloroso que fue. Pero ahora, Kusanagi Godou. Envuelto en harapos, su cuerpo entero tenía todo tipo de lesiones, incluyendo moretones, huesos rotos y quemaduras. Sin embargo, él estaba durmiendo pacíficamente. Ese rostro satisfecho y cansado no tenía ni una sola herida. En cuanto a las otras lesiones, todas ellas se recuperarían a tiempo. Su vitalidad y recuperación habían superado ya a las de los seres humanos y se acercaban a un nivel similar al de los dioses. Asesinaste al dios, cierto, Kusanagi Godou. El séptimo campeón ha nacido. Las piernas de Erika perdieron fuerza y colapsaron mientras murmuraba para sí con voz temblorosa. Viendo al campeone dormir, el rostro del joven que gobernaba sobre la suerte del mundo, y se convertiría un día en el rey de los magos y sería adorado, ella dijo. Es probable que no lo sepas, ¿no? El ritual secreto para renacer como un campeone vino del hermano menor de Prometeo, Epimeteo y su esposa, Pandora, el incidente en que la caja que contiene todos los desastres y una pizca de esperanza fue abierta. Vacilando solo por un momento, Erika levantó la cabeza de Godou. Normalmente ella nunca haría algo así, pero este era un premio especial, por su propio logro, él era ahora aquel que ha derrotado a un dios. El nombre de Prometeo significa, el que se adelanta, en otras palabras, el sabio con previsión. Inversamente, Epimeteo significa, el que piensa después, en otras palabras, el tonto que solo se lamentaba después de actuar primero. Erika estaba dejando que sus rodillas actuaran como una almohada sobre la cual yaciera Godou, y también aprovechó la oportunidad para limpiar con su pañuelo la sangre, el sudor y la suciedad de su cara. Erika habló sobre el tema de los dioses. Solo un tonto como tú podría recibir la gracia de Epimeteo. Una persona inteligente nunca lucharía contra un dios en 1 a 1. Debería habértelo explicado hace un momento. Por lo tanto, los campeones también son conocidos como los hijos ilegítimos de Epimeteo. En otras palabras, el hijo del tonto, un título muy apropiado, gran idiota. Ella debería aprovechar esta oportunidad para regañarlo tanto como sea posible. Después de todo, si se convirtiese en un cruel tirano, incluso reprocharle eso sería imposible. No, si ese día llegase, ella definitivamente será responsable de oponerse, pues él renació como rey debido a ella. Sin embargo, este era un futuro imposible. De ahora en adelante, él se enfrentará a una vida de conflictos y dificultades inimaginables. Incluso si deseara la paz, ya sea el mundo o los magos, o especialmente los dioses, ninguno de ellos lo dejarán en paz. Bien, esto es suficiente, cuando llegue el momento te acompañaré un rato más. Soy responsable de que obtuvieras ese tipo de cuerpo, y estoy un poco preocupada por tus asuntos. Por supuesto, también dependerá de si tú imploras por mi ayuda con sinceridad o no. Erika estaba hablando con ella misma. Por supuesto, ella sabía que Godou no la podía oír, pero a partir de ahora solo tenía una especie de sentimiento increíble, y ella no quería permanecer en silencio. Así que, Kusanagi Godou, date prisa y despierta. El caballero de la Gran Cruz de Cobre. Negro, la inigualable Erika Blandelli está esperando tu despertar, oh, no te perdonaré por haberme hecho esperar. Sin embargo, esta voz era muy suave. El sueño del rey no puede ser perturbado. Por supuesto que Erika sabía que era inútil hacerlo, pero de alguna manera tenía una sensación increíble. ¿Por qué estaba perdiendo el tiempo al hacer estas cosas? Como sea. Después de todo, no eran más que un capricho. En el largo camino de la vida, tener un pequeño desvío no debe tener ningún efecto significativo. Así que el nacimiento del rey más joven, ella continuará observándolo durante un rato. Ese fue el momento en que ella tomó su decisión. El agujero triangular en la esquina de las ruinas, la entrada al templo subterráneo, Erika miró con los ojos muy abiertos. La muralla de piedra erigida por el rey divino de los fenicios había desaparecido. Por otro lado, apareciendo en el cielo sobre el agujero estaba una masa de nubes negras, rodeada por el parpadeo de los relámpagos y el viento soplando vórtices. Rey Melart ha aparecido. Oh, exactamente. El renacimiento de ese mocoso parece haber concluido pacíficamente. Puedo sentir la presencia del campeone. Su cuerpo irradia la presencia de mi enemigo, el antiguo guerrero. La voz del rey divino podía escucharse desde la negra sombra. Entonces Rey, va a luchar contra el nuevo campeone ahora. ¡Qué tontas palabras! Yo soy el rey de los dioses, el gran guerrero, el más fuerte cazador asesino de dragones. ¿Cómo podría hacer algo tan despreciable hacia un mocoso recién nacido? Viendo a Erika enfrentar orgullosamente a la sombra negra, la voz de Melart comenzó a anunciar en voz alta. Pásale estas palabras a él cuando se despierte. Tu primer enemigo fue el dios de la guerra Beretragna, el segundo soy yo Melart. Muy pronto recuperaré todo mi poder. Cuando llegue ese momento, tomaré el lugar de ese dios de la guerra, mis lanzas de furia se dirigirá hacia ti. Pule tu espada y espera mi llegada. ¡Boom! Mientras una ráfaga de viento impetuoso comenzaba a soplar, la sombra negra voló como un rayo. El rey Melart había dejado el lugar. Es cierto, seguro que la tienes difícil,
ser el blanco de ese salvaje dios. Erika se encogió de hombros y continuó observando la tranquila cara de Godot durmiendo. No hay de otra, te protegeré por un tiempo entonces. Me lo debes, y voy a hacer que me pagues bien. Incluso si eres un rey, las deudas tienen que ser cubiertas. Ve preparándote, Kusanagi Godot. Y así concluye la historia del principio. La historia del joven que alcanzó el poder debido a su destino de asesinar a un dios, así como su encuentro con la joven caballero. Así termina una escena de la saga. Lo que sigue a continuación es la historia de todo tipo, de conmociones dadas al mundo por el rey demonio y su caballero.